90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Son las 8:32 de esta mañana de jueves y aquí estamos preparaditos y dispuestos a pasar una mañana agradable con todos ustedes. Y como siempre, iniciarla, después del informativo, con nuestros desayunos. Los desayunos de Solo Radio. Jueves día 18 de enero de 2018. Buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este programa que un día más nos acompaña y en el que hoy vamos a contar con una nueva edición de Puerto Presente con nuestro gran amigo y compañero Jesús Domínguez. Antes de nada les tengo que recordar que este programa que ustedes escuchan ahora mismo en directo, a las 8:30 de la mañana, podrán volver a tenerlo con todos ustedes a partir de las 2 de la tarde, una vez que finalice nuestro informativo Primera Plana. Y que además también podrán escucharlo, si así lo desean, a través de nuestra página web en ellinsoloradio.com, puesto que ahí quedará colgado para que ustedes en cualquier momento que lo deseen pues puedan escucharlo, descargarlo y lo tengan a su disposición. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. Comienzan, como decíamos, los desayunos de Solo Radio, que hoy se convierten en Puerto Presente. Y les vamos a hablar de temas interesantes. Yo estoy segura de que voy a aprender mucho en los próximos minutos, de temas de los que desconozco, y espero que ustedes también. Y siempre nos han dicho que el saber no ocupa lugar, ¿no? Lo dicho, buenos días, bienvenidos. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades.
4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado. Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado. Traigo 1000 sorpresas enlatadas pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. La verdad es que tengo que decir que cuando viene Jesús aquí nos da un chute de energía. Comenzamos la mañana así con... Sí, sí. Con mucho presente. Sí, con mucho presente. Que eso es lo que tenemos que tener, presente, porque si no, qué lástima, ¿no? Jesús, buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Pues sí, tenemos que empezar siempre esperando lo mejor, aunque nos preparemos para lo regular. Para lo regular. Por eso también tenemos que mirar un poquito al futuro, ¿no? Para que... Claro que sí, el presente siempre es la plataforma de la que saltamos, de la que nos lanzamos hacia la conquista del futuro.
Bueno, estábamos. Este es el 6º año ya que llevas haciendo entramos en el 6º año de. ¿Cómo se pasa el tiempo, no, Jesús? Ellín Puerto Presente, sí. Parece que fue ayer cuando empezábamos con y buscábamos esta melodía que creo que define bien lo que es la vocación o el espíritu de este programa, ¿no? Uh-huh. Que si prestan atención, pues es deliciosa, y además cada vez que empezamos el programa y digo, qué acierto que tuvimos con la canción, porque habla de toda la esencia que tiene el Ellín Puerto Presente de Ellín Solo Radio. Bueno, estamos en Ellín Puerto Presente. Este programa de radio que pues de vez en cuando nos visita. Amigo. A las mañanas del 90.6, concretamente a los desayunos, Sabio. Con Jesús Domínguez. Jesús, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque esto siempre es una aventura cuando vienes por aquí. Bueno, pues hoy vamos a coger el pañuelo que lanzamos en noviembre de 2017, que ya anunciábamos que vamos a hablar bastante sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030 pues es un protocolo de camino, de meta para llegar al año 2030 con una serie de objetivos, concretamente 17 objetivos que la Organización de Naciones Unidas se marcó en el año 2015, que están basadas sobre todo en el desarrollo sostenible y la inclusión social, que quien nos escucha pues dirá, pues serán utópicas, ya lo dijimos. Son utópicas, ¿no? Uh-huh. Pero necesarias. Decía Galeano que la utopía es eso hacia lo que yo me dirijo, que camino 2 pasos y ella se aleja otros 2 o 3, y vuelvo a caminar otros 2 o 3 pasos hacia la utopía y ella se aleja. Y al final, dice Galeano, ¿y para qué sirve la utopía? Pues para caminar. Pero esas medidas de la Agenda 2030, decías que son utópicas, pero son posibles, o sea, no son descabelladas. Son realizables y van a estar implementadas en todas las acciones, en todas las instituciones, ya lo están. De lo que hoy vamos a hablar, en gran medida se empezó a desarrollar gracias al protocolo de Kioto. A la Agenda 2030, que establece 17 objetivos, cada uno de ellos son posibles, son realizables. Después veremos hasta qué nivel, ¿no? Yeah. Pero, bueno, podemos hacer un planeta mejor. Claro que podemos hacer un planeta mejor. Está en cada uno de nosotros, ¿no? Parte de arriba abajo, pero también parte de abajo arriba. Muchas veces traemos eso aquí a los micrófonos, que el cambio está en cada uno de nosotros. Muchas veces esperamos que llueva el maná, que alguien nos dirija, o culpamos a alguien, a una institución, a los políticos, que siempre nos queda muy bien, pero el cambio empieza en todo, empieza en nosotros mismos. Y hoy vamos a hablar de cambio climático. Vamos a hablar, lo hemos titulado EA, que es una expresión muy gallinera. Muy gallinera. EA, energía y agua. Nos decías anteriormente que estas medidas se están aplicando desde el 2015. Se están aplicando desde el 2015 y tienen como objetivo el 2030. Uh-huh. Se empezaron a divulgar en el 2016 ya, de una forma muy incipiente. Han tomado fuerza en el 2017 y en el 2018 vamos a ver ya pues la implementación ya en las nuevas directrices, en las directivas europeas, por ejemplo, en las comunidades autónomas, en todos los decretos que vayan sacando en torno a energía, agua, cambio climático. En fin, se va a implementar mucho en todo lo que nos rodea. Siempre dedicamos o comenzamos este programa pues con poesía. Siempre hay una poesía porque creo que es tan importante que
la poética esté en cada uno de nosotros, la alegría, la belleza que en fin encarna lo que es la poesía. Y empezamos con una de Santiago Vizcaíno. ¿Por qué lloras, golondrina, a la ribera de este río? ¿No sabrás tú, amigo poeta, quién ha destruido mi nido? ¿Por qué lloras, montañas? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué son esos gemidos? ¿No sabrás tú, amigo poeta, quién taló todos mis olivos? ¿Por qué lloráis, océanos? ¿Por qué están negras vuestras aguas? ¿No sabrás tú, amigo poeta, quién quiso contaminarlas? ¿Por qué lloras tú, planeta? ¿A qué debes tu rabia? Quizá a vosotros, humanos, en parte destructores de mi calma. Santiago Vizcaíno. Y bueno, pues proseguimos con los invitados de esta mañana, concretamente con uno pues al que tenemos mucho cariño, que ya ha intervenido en varias ocasiones en los micrófonos de Yin Solo Radio, un ellinero más. Esta mañana pues van a haber dos paisanos nuestros, uno aquí, que empezamos con él al principio, otro al final del programa, Juanjo Navarro, que es doctor y que nos va a hablar sobre cambio climático y toda esa investigación que está haciendo durante años en distintas universidades, y podemos contar pues con gente nuestra, con ellineros en el mundo que están contribuyendo enormemente pues a lo que es también el combate del cambio climático. En este caso, esta mañana y ahora, está con nosotros Ernesto Martínez, ingeniero industrial y experto en cambio energético, además de socio propietario de una planta muy conocida o bastante conocida en Ellín, porque también hemos hablado en los micrófonos sobre la energía renovable en Ellín, y que es Abaste, que está en Nava de Campana, y que bueno, pues que es un ejemplo desde el punto de vista de la ingeniería y sobre todo desde el punto de vista de la eficiencia en energía solar fotovoltaica. Ernesto, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola Ernesto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, Ernesto, te hemos hecho madrugar aquí telefónicamente a través de los micrófonos de Solo Radio. Tengo que decir una cosa. Ahí en la planta de Abaste, aquí en Ellín, son seguidores nuestros, ¿eh? Son seguidores diarios. Que estarán ahora, bueno, no lo sabrán, pero seguro que nos están escuchando. Pues los vamos a saludar, ¿eh? Buenos días a todos ellos también, y nada, que sigan por muchos años ahí escuchándonos y participando en nuestra programación activamente. Ernesto, yo te dejo con Jesús Domínguez, que tenemos muchas ganas de escucharos y aprender, como decíamos, muchas cosas en esta mañana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como decía Ernesto, pues lleva ya muchos años trabajando, aparte de que pues es ingeniero, y por su hacer y por su formación está muy especializado en energía renovable y concretamente en energía solar. Y la pregunta, Ernesto, para empezar, ¿es posible combatir el cambio climático? Sí, es posible combatir el cambio climático, pero parece ser que el ser humano se empeña en que esto no ocurra. Hay muchos intereses en seguir produciendo materias primas, en seguir utilizando combustibles sólidos, etcétera. Mira el caso de Estados Unidos, que sale de todos los foros internacionales donde se tienen que cerrar acuerdos para el cambio climático. De hecho, no los ha firmado. Y yo creo que la única manera es pues un poco de firmeza en las instituciones internacionales
Y también cada uno de nosotros, cuando sales de la habitación y no apagas la luz, cuando puedes reciclar, etcétera, hay muchas formas de combatir el cambio climático, claro que sí. En tu ya dilatada actividad por todo el mundo, no solamente pues aquí en España, donde pues hay pues plantas que en gran medida se deben al hacer de Ernesto, porque bueno, su trabajo para el desarrollo fue extraordinario, pero ahora en México, en Colombia actualmente, en el inicio, en República Dominicana, ¿cuáles son las causas que tú crees que no terminamos de penetrar? Digo, como con la energía renovable, que lo acababa, bueno, estabas empezando a decir, quizá por la necedad, ¿no?, del ser humano, pero además de eso, ¿qué otros factores hacen que sea, bueno, que se limite el desarrollo? ¿Y es igual en España que en el resto del mundo? No, en España llevamos unos años en que ha habido un parón en el desarrollo de las renovables, eso es obvio y todo el mundo lo sabe. De hecho, estos días el ministro de Industria está diciendo que los altos precios que tenemos de la energía o de la electricidad que estamos pagando todos los hogares se debe pues a que no hay suficientes energías renovables. Las energías renovables son muy baratas de producir, son tan baratas como que el combustible es gratis. Entonces, una vez que está amortizada la inversión, toda la energía que tú produzcas con energía solar o con energía eólica es gratis. Entonces, claro que abarata el mix eléctrico en cualquier país. Y eso lo han entendido muchísimos países, sobre todo los que están en desarrollo. Ten en cuenta que cuando van a invertir dinero en producir o en hacer plantas de producción de electricidad, ahí les da igual hacer una térmica o quemando gasoil que una renovable. Entonces, ahí es donde más está desarrollándose la tecnología. En los países más desarrollados es más complicado y sobre todo también muy importante por el tema de los lobbies. Ten en cuenta que si tú te produces en tu tejado 1 kilovatio hora, ese deja de facturarlo la compañía eléctrica. Y las compañías eléctricas en España, pero en el mundo, son muy potentes y muy fuertes. De hecho, en sus consejos de administración se sientan vicepresidentes de gobiernos y demás. Entonces, es muy complicado que se haga un desarrollo sostenible y equilibrado cuando hay tantísimos intereses. Pero afortunadamente se están haciendo y todos los días se están instalando nuevas plantas de energía renovable. Después de 10 años, después del boom de la energía solar fotovoltaica en España, después del parón brutal que hubo, empieza a tomar camino el desarrollo de las plantas solares, de la energía renovable en general y de la solar en particular, en gran medida por el gran cambio en los precios, además de las voluntades. Sí, claro que sí. Ten en cuenta, bueno, hay dos factores. Uno es el precio, lógicamente, que ahora mismo estamos hablando de precios pues en torno de 10 y 12 veces menor que cuando nosotros empezamos. La tecnología también ha cambiado bastante. Ten en cuenta, nosotros nuestras primeras plantas, por allí por el 2005, utilizábamos paneles solares y cada panel estaba dando alrededor de 180 a 200 vatios. Hoy los que estamos instalando están dando en torno de 280 a 290, es decir, ha habido un 40% más de eficiencia en los paneles. Eso redunda en que hace falta muchísimo menos espacio para hacer una planta solar y con el precio que hay, pues efectivamente es muy rentable. Con los paneles solares o con la tecnología solar fotovoltaica, ahora mismo es la más barata de producir. Es decir, en todos los países del mundo donde se está montando, cuesta menos dinero montar una planta solar que cualquier otra, incluso menos que hacer un pantano, aunque eso parece lógico, que un pantano es una obra enorme de ingeniería y muy costosa, pero menos que la eólica, menos que una planta de gas, cualquier otra tecnología. Entonces es muy importante también el tener claro que la energía solar es muy rentable ahora mismo y sobre todo es muy distribuida, es decir, no hace falta montar un centro donde se produzcan 1000 megavatios. Tú puedes ponerlo en tu casa, el vecino también, el otro también, es muy distribuida y por tanto se gasta muchísimo menos energía en transportar esa energía. Desde la central nuclear de Almaraz, sale una línea hacia Madrid, cuando llega a Madrid se ha perdido un 25% de esa energía. O sea, allí en la central nuclear hay que producir un 25% más
para que la podamos utilizar en el entorno de esa central, cuando la energía solar es muy distribuida y no se pierde nada, está en tu tejado y tú la estás consumiendo. Tenemos que probablemente contarlo muchas veces. Abaste lleva 10 años contándolo a colegios, universidades, institutos de toda España, ¿no? Sí. Han ido muchos colegios, incluso de Madrid, han ido bastantes colegios. Bueno, nosotros teníamos un programa de rutas científicas, la Escarihuela, y siempre hacíamos esa ruta y han venido jóvenes de toda España, de Galicia, de Melilla, de Ceuta, de Asturias, de Madrid, de Andalucía, de Canarias, a conocer los campos solares de Abaste, que Abaste tiene en Ellín. Enorme el parque fotovoltaico de Ellín. ¿No, Albert, Ernesto? Sí, han venido. Bueno, además para nosotros es un orgullo. Yo he estado en varias de esas reuniones y es ver a los chavales con sus cascos, porque le ponemos un casco para protección y su chaleco reflectante, y cómo alucinan cuando ven un monstruo de un seguidor solar de estos enormes, que son 25 kilovatios, son 120 metros cuadrados, que se mueven conforme el sol va moviéndose. Para mí es una satisfacción el ver a los chavales por allí en el parque corriendo. Tengo que decir que Abaste, cuando desarrolla sobre todo el seguidor solar de 25 kilovatios, pues prácticamente fue pionero y contribuyó en gran medida a que la empresa de seguidores pues finalizase aquel producto, y bueno, pues es uno de los campos solares con seguimiento de doble eje de 25 kilovatios de los que fueron pioneros en España. Sí, nosotros cuando desarrollamos el seguidor con esta compañía, con una compañía de Zaragoza, al poco tiempo nos sorprendimos que en su página web anunciaba ya su seguidor como el seguidor Abaste. Tuvimos que hablar con ellos para que quitaran el nombre, porque no queríamos que estuviera nuestro nombre por ahí. Pero sí, fue el primero de este tipo de seguidores que se hizo en España. Digo esto porque tenemos tecnología que fue puntera en nuestro país y en Europa, y que se desarrolló en Ellín, que quizá la gente de Ellín no lo sabe. Por decir pues una cifra, digo en cuanto a lo que ocupa, ¿no? Que estamos hablando de un parque pues de unas dimensiones pues importantes, son 70 hectáreas, ¿no? De paneles. Efectivamente, sí. De paneles solares que están aquí, que están hechos en Made in Ellín. Digo lo que es la ingeniería, y aparte todo lo que es la ofimática que se desarrolló expresamente para dar servicio a todo lo que entonces se desconocía. Hombre, ten en cuenta que Abaste nació de un grupo de amigos, y dos somos de Ellín. Carlos y yo somos de Ellín, y cuando estábamos en los consejos de administración decidiendo dónde se iba a hacer el megaparque pues tiramos para casa, claro que sí. Además, Ellín tiene unas condiciones climáticas muy buenas para producir energía solar. Entonces no fue una apuesta porque éramos ellineros y porque queríamos a toda costa hacerlo en Ellín, que también, sino porque reúne unas condiciones más que favorables para hacer este tipo de tecnología. Y ha sido muy reconfortante, la verdad es que nos sentimos cómodos en Ellín. Eso me permite, es un poco egoísta, pero me permite ir de vez en cuando a Ellín. Yo me vine a Madrid hace ya 35 años y tengo familia, pero ya son primos, y ya mis padres fallecieron y ya pues iba menos a Ellín. Pero desde que estamos con estas plantas ahí en Ellín, pues me permite ir de vez en cuando, y me encanta, claro que sí. Ernesto, teniendo Ellín la radiación solar que tiene, teniendo Ellín las vías de transporte eléctrico próximas que tiene, teniendo un gasoducto, podría tener mucho que decir Ellín en el nuevo marco que se tiene que desarrollar, y que se está hablando de cerrar las centrales nucleares en torno al 2028, y para eso tiene que crecer la energía solar fotovoltaica exponencialmente. ¿Puede decir mucho Ellín y eso convertirse en empleo de calidad y cualificado? Sí, por lo que tú decías, porque está en un punto geográfico que comunica la parte occidental con la oriental de la península, y pasan líneas eléctricas muy grandes, y eso, acompañado de las buenas condiciones climáticas, hace que sea un punto estratégico para ubicación de plantas solares. Lo que necesitamos en España es que haya
un impulso a las tecnologías estas, que el gobierno de una vez empiece a cumplir sus compromisos, que en el 2030 tienen que ser de un alto o de una alta implantación de energías renovables, y estoy seguro de que allí no solo nosotros, que por supuesto, sino muchos otros actores vendrán y se ubicarán en allí. Por lo tanto, debería no solamente ya no el gobierno nacional, sino el local, debería de ponerse las pilas en este sentido y aprovechar esas ventajas de las que nos estás hablando, Ernesto. Yo creo que sí, pero desgraciadamente esto va más por regulación a nivel nacional y naturalmente pues por el apoyo local, claro que sí. Pero creo que lo primero y es que este país o este gobierno, o estos gobiernos, porque todo el desarrollo de la energía renovable en España nació en el 2004, fue el último Real Decreto que hizo el gobierno de Aznar antes de salir, y inmediatamente después vino el gobierno socialista. El gobierno socialista parecía que iba a dar un impulso enorme a este tipo de tecnología, pero fue muy tímido en el desarrollo. Tan tímido como que lo cortó de raíz antes de terminar su legislatura, y el gobierno del Partido Popular lo único que ha hecho ha sido frenarla definitivamente. Entonces yo creo que hace falta una apuesta definitiva que se hará tarde o temprano, porque no hay más remedio, y una vez con la regulación razonable. Tampoco hace falta ya primar a las energías renovables. Las energías renovables ya son rentables. No hace falta que nadie piense que hay que darle ni un euro de las arcas públicas. Hay que dejarla simplemente que crezca y se desarrolle por sí mismo. Y eso las corporaciones locales van a ser imprescindibles, porque van a tener que hacer la regulación local, los terrenos. Hay también un tema muy importante en la energía solar. Para haceros una idea, en la Tierra se reciben 600 veces más energía del Sol de la que se consume. Si fuéramos capaces de tomar solo una parte de 600, tendríamos el problema energético resuelto del planeta. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que aunque es verdad que la eficiencia de la energía solar ha aumentado muchísimo, todavía hacen falta grandes extensiones para hacer grandes plantas. Entonces, claro, ahí sí que tiene que ver mucho las administraciones locales para poner a disposición de estas tecnologías suelo industrializable, suelo que es muy reacio toda la corporación local a destinar suelo o a quitarse suelo para este tipo de cosas. Y si los gobiernos no actúan, ¿qué puede hacer algo el ciudadano a pie? Protestar. Es lo único que podemos hacer. Hombre, a ver, ahora mismo tú no te puedes montar. Ahí quería llegar. Tú no te puedes montar una instalación solar en tu casa si no la legalizas. Y si la legalizas tienes que pagar el famoso impuesto al sol, y entonces no te es rentable. Vale. Yo no te voy a decir qué es lo que puede hacer. Y ese impuesto al sol, podríamos decir que ha sido una de las barreras importantes al desarrollo de esas energías. Sí, por supuesto que sí, claro, para el desarrollo de la energía solar ha sido un freno tremendo. ¿Pero ha sido por intereses? Pues es que la respuesta es obvia, yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ha sido por intereses, y por intereses muy fuertes, muy fuertes. Ten en cuenta que, pues como decía antes, las compañías eléctricas no quieren dejarse arrebatar el pastel que tienen. Claro. Pero bueno, escucha una cosa, hay nichos, hay aplicaciones que sí, que aún pagando los impuestos, los peajes, todavía es muy rentable, y sobre todo cuando son instalaciones aisladas. Nosotros estamos haciendo bombeo solar. El bombeo solar es simplemente un señor que tiene un pozo para extraer agua y regar su explotación agrícola, y ahora mismo lo está haciendo bien con una motobomba con gasoil, que hay muchos todavía, o lo está haciendo pues utilizando energía eléctrica. En ambos casos, si se convierte esa instalación en una instalación solar, salen las cuentas, pero vamos, de lejos, porque si tú tuvieras un pozo que está bombeando con gasoil, en un año y poco has amortizado la inversión. Y estas instalaciones duran 50 años. O sea que tú que llevas 20, 30 años bombeando con gasoil y te estás gastando una fortuna anual, y tienes que tener una logística de que vaya el del camión, que tienes que almacenar, etcétera, pues si pones un bombeo solar, al año y medio
has amortizado toda la inversión que has hecho y el coste es cero. O sea, que es que ya es gratis tu energía eléctrica. Y si es con energía eléctrica, con lo que estás moviendo tu bomba, es un poco que se amortiza un poco más tarde, pero también son entre 5, 6, 7 años. Y tienes todavía 30 años de energía gratis. Ahí sí que hay un nicho muy importante y ahí estamos haciendo, y es una gran ventaja para los agricultores. Y desde aquí animo a todo agricultor que me esté escuchando que se lo piense, porque es un invento estupendo. Y que está ahí todos los días, ¿no? Que es el mismo que hace crecer a las plantas, ¿no? Claro, y ten en cuenta que si estás regando y un día no hay sol y no bombeas mucho, pues tampoco te hace falta mucho bombear, porque si no hay sol no te hace falta casi regar ese día. O sea que se regula muy bien. Pero en esto, el agricultor, que normalmente todo, como todos, ¿no? Pero que el patrimonio, el trabajo es tan duro, ¿no? Normalmente tiene una tendencia pues conservadora a la hora del cambio, de evaluar mucho, y se desconfía un poco de la energía solar fotovoltaica. Esto producirá dentro de 5 años, de 7 años. ¿Qué se puede explicar hoy sobre lo que es la tecnología fotovoltaica? Bueno, yo invitaría a todo aquel que tenga alguna duda que pase por las plantas nuestras. Como te decía, ahí en Ellín estamos produciendo ya 11 años. Y 11 años a pleno rendimiento. Es decir, la energía que estamos sacando hoy es del entorno de la que sacábamos hace 11 años. Y el parque está nuevo. O sea que ten en cuenta que la planta solar más antigua del mundo, que está en California, se hizo a finales de los años 60. Tenía casi 50 años funcionando y sigue funcionando. Y con la tecnología de entonces, de hace 50 años. Con la tecnología de hoy es que van a durar otros 50, 60 o 70 años. Entonces, claro que a un señor que tú le dices, oiga, yo le voy a cambiar lo que usted tiene, que es la fuente de sus ingresos, va a ponerlas en las manos de una tecnología nueva, que puede ser que funcione, que no funcione, pues tendrá sus dudas. Pero nosotros tenemos que ser capaces de explicarlo y de hacerle ver que es, primero, claro que pensamos en un ahorro para el agricultor, pero también pensamos en el cambio climático. Si todos los agricultores del mundo pasaran mañana a utilizar energía solar, pues habríamos dado un recorte enorme a todas las emisiones de CO2, pero vamos, y yo creo que es el único camino. ¿Y eso lo ofrecéis por escrito? Quiero decir, el agricultor o cualquier persona que haga una instalación, eso queda reflejado por contrato, por escrito, que estos son 20 años, estos son 25 años, no sé. Nosotros damos la garantía de los paneles solares, que es el punto crítico de la instalación, damos garantías 25 años. Por escrito, claro. Por escrito, claro que sí. Por escrito, y en casos particulares, con una compañía de seguro detrás. O sea, no es porque yo lo diga, oiga, Abaste a usted le garantiza 25 años. Sí, pero ¿y Abaste va a estar aquí dentro de 25 años? Creemos que sí, pero si dentro de no sé qué pasa no sé qué, pues habrá una póliza de seguro que garantiza que este señor durante 25 años, si se le rompe un panel y tiene un problema, se le sustituye. Luego también hay ya no solo que se te rompa un panel, hay compañías de seguro, y nosotros estamos utilizando las en Ellín, que si no produce un día por cualquier causa, pues por ejemplo, en Ellín tenemos tormentas eléctricas muy a menudo, y algunas de ellas producen daños en equipos de la planta, y deja de producir a lo mejor 2 días, pues el seguro te paga como si hubiera estado produciendo. O sea que es muy interesante, y no debería ser un freno para que un señor decidiera hacer una instalación de esta. El freno, lógicamente, será la inversión. Tú ten en cuenta que cuanto más grande es tu explotación agropecuaria, más hace falta una planta más grande, entonces hace falta inversión. Pero también hay bancos que están financiando al sector agropecuario con inversión muy modestos y muy bajitos. O sea que yo creo que es muy interesante. De hecho, es tan interesante que se está haciendo en todo el mundo. Y bueno, tenemos que ir, que nos está esperando precisamente para algo que está relacionado con esto, que nos está esperando el delegado de Agricultura, Manuel Miranda, que nos va a explicar, ¿no? Porque si además se incluye en todo esto, pues lo que son las líneas que están abiertas para lo que es la mejora o el cambio energético, pues supongo que las cuentas saldrán sí o sí. Claro que sí. El cambio climático, insisto, ya no es el ahorro que tienes, sino el cambio climático.
es un tema en el que todo el mundo gana. Todo el mundo gana porque el agricultor gana, el que vende el sistema que se abaste gana, el vecino gana porque tiene menos CO2, el planeta gana, las generaciones próximas ganarán, todo el mundo gana. Aquí nadie pierde. Bueno, sí, las compañías eléctricas, pero que se adapten. Bueno, pues... Ernesto, ha sido un placer que estés con nosotros. Pues para mí también, Jesús, ¿lo emplazamos a que otro día esté aquí en nuestra sintonía? Pues probablemente tengamos un motivo para que pueda estar dentro de un mes o dos, ¿no? En unas jornadas que están planteando desarrollar sobre energía, sobre cambio climático, en la que van a venir gente de universidades, de experiencias de muchos sitios, para explicar todo esto. Así que probablemente vamos a tener la ocasión para poder que esté aquí en los micrófonos. Muy bien. Pues será un placer, Ernesto, el placer ha sido nuestro de que estés con nosotros. Gracias por atendernos en esta mañana. Que pases un estupendo día. Un abrazo. Vosotros igual. Hasta la vista. Adiós. Chao. Adiós, Ernesto. Ernesto Martínez, ingeniero industrial, experto en cambio energético. Y como bien decías, Jesús, Ellinero de Pro. Ellinero. ¿Cuánta gente tenemos en el mundo haciendo... creando, pues construyendo, tejido productivo inteligente, donde la sostenibilidad es el cimiento, o donde la sostenibilidad es transversal? Hay modelos ya, ya llevan muchos años, ¿no? Pero que es compatible producir y aminorar la huella ecológica. Todo tiene impacto, pero es posible que con el conocimiento, que es la clave del desarrollo de la humanidad, en la era, en el siglo XXI, que es la revolución tecnológica, la revolución científica, la sostenibilidad es la forma más inteligente de poder vivir en el planeta, de poder adaptar los modelos productivos a lo que va a contribuir a asegurar la vida en la Tierra. Oxígeno, que es la canción que suena de fondo, ¿no? Oxígeno, aire, eliminar o aminorar todos los efectos que estamos entre todos contribuyendo para que la atmósfera pues baje la temperatura, aminorar el CO2, intentar de alguna manera paliar todos los enormes problemas que este modelo de desarrollo exponencial de lo que es el consumo pues está contribuyendo a poner en jaque a todo lo que es la Tierra. En el programa que dedicamos el día 8 de noviembre, creo que fue, sobre la Agenda 2030 y sobre los objetivos, que los recuerdo, y nos comprometimos a que estuviesen presentes en los programas que fuésemos haciendo de Yin Solo Radio. El objetivo 1 nos habla de poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. También el uso y el mal uso del agua pues contribuye a generar pobreza. Muchas personas en el mundo, miles de millones, tienen enormes problemas para poder acceder al agua. Este es un problema acuciante que no nos está muy lejano. Empezamos a tenerlos ya en lo que es el sureste de Europa, en España, en el sur. Empezamos a tener enormes problemas. Los agricultores saben bien de lo que estamos hablando. Jesús, te voy a poner más deberes. Hace pocos días veía un reportaje en la televisión sobre la renta básica. Muchos, en algunos países, ya se ha comenzado a instalar esa renta básica y hablaban sobre los beneficios que podría generar esa renta básica para la población en general. ¿Te parece bien que otro programa también hablemos sobre ello? Pues sería fantástico y necesario. Necesitamos otro de los objetivos
que también están dentro de la agenda, que es asegurar el mínimo bienestar, el mínimo de subsistencia que cada ser humano debe de tener para poder vivir con un mínimo de dignidad. Creo que están entrando ahora mismo, ¿no?, en antena una llamada que estamos esperando, donde nos van a explicar desde lo que es ya la administración, pues nos van a explicar lo que se está haciendo en cambio climático. Bueno, pues le damos los buenos días y la bienvenida a los micrófonos de Solo Radio a Manuel Miranda, director provincial. ¡Ay, se me ha cortado el teléfono! Son las cosas del directo. Bueno, vamos pues a intentar hablábamos de los objetivos de cambio hacia la Agenda 2030 y concretamente de dos, que son los que hoy podríamos desarrollar más, el objetivo 6 y el objetivo 13. El objetivo 6 nos habla de garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible para todos los ciudadanos del mundo. Y como decía, más de 2.000 millones de personas viven en países con estrés o déficit hídrico. De estos países empieza a incorporarse a España, que vive el estrés. Como decía, esto lo sabemos bien, los niveles freáticos han bajado, las bombas que antes estaban a una altura están bajando y empezamos a tener problemas muy serios. Hay una noticia que hace poco pues daban las organizaciones agrarias sobre la sequía y nos hablaban de cantidades escalofriantes de pérdidas que ya suponía pues una merma muy importante en las rentas de los agricultores. Se hablaba de emergencia nacional aquí en España, o sea, no nos tenemos que ir a países o a desiertos, ¿no? Estamos en un proceso creciente de desertización del sur de España. Bueno, Jesús, ahora creo que sí, ¿eh? Manuel Miranda, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Solo Radio. Hola, buenos días, bien hallado. Muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días. Pues aquí estamos, como ya hablábamos, ¿no? Pues en este programa que hemos querido dedicar a cambio climático, como ya ha anunciado Paqui, Manuel Miranda es director provincial de Agricultura y Medio Ambiente, pero además, como ingeniero que es y que tiene una larga experiencia en agricultura, también en investigación, queríamos esta mañana, Manolo, que nos explicase pues un poco desde el punto de vista de lo que es la Dirección Provincial de Agricultura, cuál es la situación de Albacete o de Castilla-La Mancha en el campo y cómo le afecta este problema tan enorme que es la sequía. Bueno, pues la situación es complicada, ¿no? Llevamos ya varias campañas arrastrando una escasez de precipitaciones importantes. Entonces, bueno, pues lógicamente se van acumulando los problemas, se va acumulando la carencia de agua, van descendiendo los niveles tanto de recursos superficiales como de recursos subterráneos y esto conlleva pues que nuestros agricultores y nuestros ganaderos pues tengan problemas serios, ¿no? Problemas importantes a la hora de sacar adelante pues sus cultivos, a la hora de sacar adelante sus explotaciones y a la hora de poder vivir de su actividad de una forma digna, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un tema con el que hay que luchar, con el que creemos que va a haber que empezar a aprender a convivir, ¿no? Porque el cambio climático es una realidad, es algo que viene a quedarse, es algo que hay que combatir, lógicamente, pero que está aquí con nosotros. El cereal lo vemos año tras año, incluso en los años que hay precipitaciones, los años que se registran lluvias de una forma normal, pues se ve que también no acaban de venir buenas cosechas, pues por esos golpes de calor que vienen siempre en este mes de mayo, en los meses de mayo, en los meses de junio, que afectan de manera muy negativa al granado, que afectan de manera muy negativa a la maduración del grano y por tanto pues hay pérdidas de cosecha importantes, ¿no? Y de rendimiento. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en esta línea. Hay muchas zonas, entendemos, donde hay que
cambiar el modelo agrario. Hay zonas que parecía, concretamente me estoy refiriendo pues al Levante español, a la zona de la región valenciana, de la región murciana, parecía que el agua era un recurso inagotable, que aquí no iba a haber ningún problema, que el trasvase siempre iba a ir lleno. Bueno, pues ya estos años por primera vez están comprobando que el agua se acaba, que el trasvase, que los pantanos están vacíos en cabecera y que por el trasvase no baja agua. La defensa y la eficiencia en la gestión del agua va a ser la llave clave para el desarrollo de Albacete. Bueno, es uno de las claves, ¿no? Nosotros en Albacete, yo entiendo que venimos trabajando en esa línea desde hace muchos años. Aquí hay modelos de gestión del agua, que vienen técnicos y especialistas y responsables de todo el mundo a verlos, a estudiarlos. Aquí tenemos, por ejemplo, la gestión que hace la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, con satélites de teledetección, donde se comprueban los cultivos, donde se determina aproximadamente el consumo de agua. Posiblemente sean sistemas mejorables, como todo es mejorable, pero ahí está, y es un sistema innovador en el que se viene trabajando desde hace muchas campañas. Nuestros regantes, el resto de regantes de otras zonas, como la Conca del Segura, pues se utiliza en la mayoría de los casos sistemas de regadío muy eficientes. Obviamente hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando en esta línea, hay que optimizar al máximo cada gota de agua, pero entendemos que hay otras zonas donde hay que trabajar más, ¿eh? Hay que también poner coto a muchas situaciones, en muchos casos incluso de regadíos ilegales. Aquí hasta no hace mucho tiempo ha servido todo, incluso dándoles cobertura por la propia normativa, por los propios planes ideológicos de las demarcaciones correspondientes. Se han atendido estas zonas regables pues ilegales, ¿eh? Y la administración hidráulica tiene que tomar ya medidas serias para poner coto a esta situación. Nosotros, en este sentido, nuestras competencias desde la Consejería de Agricultura pues son trabajar en la modernización de nuestros regadíos. De hecho, como sabéis, ahora tenemos abierto el plazo para que los regantes presenten, para que las comunidades de regantes presenten planes de modernización de regadíos. Concretamente mañana vamos a ir a explicar esta orden con más detalle a las comunidades de regantes que quieran asistir, tanto de Ellín como de la comarca. Y bueno, pues este es el trabajo que entendemos que tenemos que hacer y que estamos haciendo. Te iba a preguntar concretamente, porque hemos estado hablando de esta mañana de cambio energético. Vamos a hablar ahora de cambio climático con un doctor especializado además en cambio climático, que es el próximo invitado que va a hablar después de tu intervención. Ahora mismo la Consejería tiene abierta hasta el día 4 de febrero la línea para modernización de comunidades de regantes, ¿no? O ampliación y demás. Y establece ya líneas, ¿no?, para lo que es el cambio energético, pasar de lo que son energías que provengan de combustión de fósiles, como es los motores de gasoil o de red eléctrica, hacia modelos que se incorporen energías renovables. ¿Esto es así? Sí, exactamente es así. No solo que establecemos líneas de ayuda, no solo que financiamos esa modificación, ¿no?, de ese modelo, sino que lo priorizamos. Es decir, las ayudas salen en régimen de concurrencia competitiva, es decir, se da una serie de puntuación según la inversión que se haga y según la actuación que se haga, y aquel que tenga más puntos, pues lógicamente, en el caso de que se agotara el presupuesto, entra antes que otro que tenga menos puntos. Y en el caso de inversiones en energías renovables vinculadas a sistemas de riego, pues se prioriza hasta 25 puntos. En el tema relativo al ahorro y eficiencia energética es lo que más se puntúa.
Entonces, ya digo, no solo que se concede una ayuda importante en porcentaje a estos cambios de alimentación energética del regadío, sino que estos expedientes van a ir por delante de otros que no lo hagan. Entonces yo creo que la apuesta, en este caso de la Consejería, que no olvidemos que es Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el medio ambiente es una parte importante dentro de nuestra gestión, pues entendemos que la apuesta es clara porque bueno, por reducir el cambio climático y por apostar por las energías renovables. Y pronto, porque hace poco, bueno, pues para preparar el programa preguntábamos, va a salir otro decreto de mejora y modernización también de explotaciones agropecuarias que también contempla lo mismo, lo que es medidas para beneficiar todo lo que sea aminorar el impacto y ir hacia el cambio energético. Sí, así es. Esto es una línea transversal dentro de nuestra política del gobierno regional y en este caso de la consejería, como puede ser también la apuesta por las inversiones que lideren mujeres en este caso, ¿no? Como puede ser el tema social, pues el cambio de modelo energético, el ahorro energético, la utilización de energías renovables. Es algo que va a estar presente siempre en nuestras líneas de ayuda, ¿no? En la medida de lo posible. Y en este caso, pues sí, en la línea que se publicará en un par de meses, esperamos, la nueva convocatoria de ayuda para la incorporación de jóvenes a la agricultura y para la modernización de explotaciones, pues esto también se tendrá en cuenta, se priorizará, como se hace en el caso de los regadíos, y lógicamente se subvencionará, como así se ha hecho ya en esta convocatoria anterior. Navegamos en el mismo sentido, las distintas, hablo de administraciones concretamente de agua, de gestión de agua, hablo de confederaciones, esta cuestión que tanto nos cuesta que nos reconozcan en Castilla-La Mancha, en Albacete, las confederaciones que suelen tener suelen ser bastante parecidas en todas partes, pero la nuestra, empieza a darse cuenta de que la cuenca existe aquí en Castilla-La Mancha y en Albacete concretamente. No sé si la pregunta es muy ambigua, sí, pero está llena. No, pero sé lo que quiere decir. Está claro lo que apuntas. Bueno, pues nosotros desde luego no estamos contentos con la gestión de la Confederación Hidrográfica, en este caso del Segura, que es la que afecta a la zona donde estáis de manera importante y la que gestiona esa demarcación, de la que una parte importante está en la provincia de Albacete, como todos sabemos, concretamente el 25%, y donde se generan los recursos, prácticamente todos los recursos, una parte importante de los recursos, y donde están las infraestructuras para la regulación de caudales, la mayor parte de las infraestructuras. Entonces, pues no piensan mucho, desde luego, en nuestra provincia en general, hay excepciones, hay casos particulares, pero no piensan mucho. Nosotros, desde luego, ya hemos transmitido por activa y por pasiva, incluso a la propia ministra, personalmente el consejero lo hace siempre que tiene ocasión, de que tenga en cuenta nuestra provincia, por ejemplo, cuando se publica un decreto de sequía y, por ejemplo, cuando se hacen infraestructuras de más de 30 millones de euros en la zona del Levante por el tema de la sequía, pues les decimos que aquí también hay sequía y nuestros agricultores también padecen los efectos de la sequía y también necesitan pues infraestructuras para paliar eso. También debe ser atendido por el Ministerio de Agricultura, que es el ministerio de todos, no solo es el ministerio de Murcia o no solo es el ministerio de Valencia, también debe ser el ministerio de Castilla-La Mancha y de los agricultores de Castilla-La Mancha, y pensar en que nuestra gente también tiene necesidades, en una etapa dura que estamos atravesando, en una etapa de sequía. Así lo estamos trasladando cada vez que tenemos oportunidad a los niveles que correspondan, pero bueno, la verdad es que hasta el momento no hemos recogido muchos frutos, no vemos mucha sensibilidad y desde luego por los representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues menos todavía se cabe, ¿no? No hay, bueno, tenemos la comunicación
lógica, pero desde luego por su parte no vemos nunca ningún tipo de apoyo, de ayuda, de comprensión a los problemas de nuestra zona. Estoy hablando de nuestro caso, de la Consejería de Agricultura. A lo mejor hay alguna comunidad de regantes en la provincia que le va mejor o que se entienden mejor, pero nosotros desde luego no, en ningún momento vemos que se tomen medidas para agilizar los trámites, para solucionar, para ayudar a los regantes, en definitiva, ¿no? Que es en lo que consiste, y creo que para eso estamos las administraciones, tanto la regional como la nacional, como las confederaciones, ¿no? Para ayudar a la gente, para ayudar a los regantes en los trámites que están llevando a cabo, para regularizar lo que sea, lo que proceda a regularizar, y desde luego para aquel que hace las cosas mal, para aquel que no cumple la norma y para aquel que está fuera de la ley, pues poner medidas para sancionarlo en la medida de que se considere oportuno, ¿no? Decías que mañana venís con el director general de Desarrollo Rural a una reunión supongo que serán con todo tipo de agricultores. ¿Dónde será la reunión y a qué hora? Pues es a las 12 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Parece que de aquí, del Ayuntamiento de Illín. Sí, en el Ayuntamiento de Illín, sí. Ajá. A las 12 de la mañana, ya digo, hemos convocado a las comunidades de regantes, quizás de riego de la comarca. Uh-huh. Y bueno, la idea pues es explicarles pormenorizadamente la orden de ayuda, ¿no? Que acaba el día 4, ¿no? Sí, acaba el 5 concretamente. El 5. Y la orden de mejora y modernización, porque pueden haber también muchas fincas particulares que puedan estar interesados, que tengan su propio sistema. Esta orden no está abierta. Esta orden es para infraestructuras generales para las comunidades de regantes y SAT de riego. Uh-huh. Luego, en otra convocatoria posterior, pues se sacará, se dará la posibilidad a estos titulares que tú me comentas para que puedan acceder a estas ayudas. Pero esta orden es para infraestructuras generales, que tengan que llevar a cabo las comunidades de regantes y las sociedades de regantes. Pues Manuel, muchísimas gracias por estar esta mañana, porque sé que la agenda la tienes apretada. Muchas gracias por estar con nosotros y que, bueno, mucha suerte y buenos, buenas consecuencias, porque las tuyas, el objeto de tu trabajo es el objeto del campo y del medio ambiente de Albacete. Así que, claro que sí. Muy buenos resultados y buen 2018. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, y para lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias. Buenos días, Manuel. Buenos días. Bueno, pues aquí estaba el director provincial de Agricultura, Manuel Miranda. Jesús. Un conocedor con muchos años de experiencia, además de ingeniero, además de Albacete también, y que ha trabajado en laboratorio antes de ser pues director provincial, pues ha estado muy en contacto con el campo de todo Albacete y que conoce bastante bien las problemáticas que tenemos. Otras cosas, muchas veces la administración, pues las soluciones que serían deseables, pues muchas veces nos faltan los recursos y faltan, pero bueno, Manolo es un director con con una gran mochila de experiencia y que bueno, pues que poco a poco pues se van desenvolviendo temas que no son fáciles algunas veces de desenvolver. Bueno, pues vamos a ir ya con esa entrevista que decíamos con la que íbamos a contar esta mañana, la de Juan José Gómez Navarro. Continuamos con la última entrevista, muy interesante y bueno, pues también muy reconfortante pues porque vamos a estar con un paisano de la comarca de los Campos de Illín, de Ontur. Él es Juan José Gómez Navarro, que bueno, que está esta mañana como paisano, pero sobre todo como doctor en física y especialista en modelización del clima. Juan José Gómez actualmente trabaja para la Universidad de Murcia en la Fundación Séneca mediante un contrato que es Saavedra Fajardo,
y además de estar especializado ya por su largo currículum de muchos años, sobre todo pues fuera de España, en distintas universidades de Argentina, de Canadá, de Alemania, de Suiza, pues en la actualidad centra su investigación en lo que es la región de Murcia, o sea, tiene todo que ver con el sureste de Albacete, y él está especializado en la investigación de la modelización o los modelos del clima en las series históricas, y participa en numerosos congresos a nivel nacional, internacional. Tenemos un paisano experto en lo que hoy estamos hablando aquí, experto en cambio climático. Buenos días, Juan José. Hola, buenos días. Bueno, pues como decía, un honor tener pues un paisano tan tan brillante por su currículum, y sobre todo que está trabajando en algo tan preocupante y tan serio como es el cambio climático. Juan José, pues ¿nos podrías contar un poquito cuál es tu actividad, en qué estás centrando tu investigación? Pues ahora mismo estamos, como bien has dicho, aquí en la Universidad de Murcia, y lo que estamos haciendo es intentar mejorar un tipo particular de modelos climáticos que nosotros utilizamos, que se llaman modelos regionales. La palabra regional aquí no se refiere a que sea una región política, sino que es un área finita. No es un modelo del clima que simule el clima de toda la Tierra. Entonces nosotros hacemos una serie de simulaciones del clima que abarcan, pues, típicamente la península ibérica. A veces intentamos hacer una zona un poquito más grande, en algunos proyectos incluso llegamos a simular toda Europa. Y utilizamos esos modelos e intentamos mejorarlos. En particular el proyecto que estoy desarrollando ahora mismo, que es el que está financiado por la Fundación Seneca, intenta dar un pasito más adelante y intentar comprender mejor cuál es el papel de los aerosoles en la química atmosférica, en la meteorología y en la climatología, y en particular cuál es el papel de esas interacciones de los aerosoles en fenómenos extremos. Y bueno, en esos fenómenos extremos se habla de que estamos en momentos muy críticos, como que Murcia y Castilla-La Mancha, concretamente Albacete, junto con todo lo que es el sureste, es especialmente vulnerable para el cambio climático por varias razones. ¿Nos las podrías detallar? Sí, diferentes regiones de la Tierra son vulnerables al cambio climático en diferentes aspectos. Por ejemplo, si estuviésemos viviendo en una isla en Hawái, a lo mejor el problema más importante, más acuciante, sería la subida del nivel del mar. En Suiza, por ejemplo, les preocupa muchísimo que con el cambio climático está aumentando la cota de nieve, cada vez menos nieve. Eso es un problema desde el punto de vista incluso algo tan básico como la economía, pues es bastante problemático. En el caso de la zona del sureste de la península ibérica, quizá yo diría, habría que preguntar a expertos, quizás en impactos, en interacción con la biología. Desde el punto de vista físico, quizá lo más acuciante sea el avance de la desertificación. Y es que con el calentamiento climático lo que ocurre es que aumenta la temperatura, y la temperatura hace que se evapore más fácilmente la humedad. Por tanto, hace que el suelo se vaya secando, lo cual tiene un impacto bastante importante en la vegetación, que en última instancia redunda en el avance de la desertificación. Y yo, en mi opinión, yo creo que ese es quizá el impacto más acuciante en esta zona de la península ibérica. Somos conscientes en nuestra región, en esta región como área, no como en región, como tú decías, política, sino en la región, que al final somos una misma cosa. Somos conscientes de la situación que tenemos. Estamos haciendo pues los deberes. También como ciudadano, cuando vienes desde Murcia hasta un tour y ves todo lo que es nuestro paisaje, y tú que estás presente, por ejemplo, en uno de los congresos más prestigiosos sobre ciencias de la Tierra, que analicéis todo esto y estáis viendo otros países, también por tu currículum, como es Canadá, Alemania, Suiza, ¿somos conscientes aquí o nos comportamos como el resto de ciudadanos donde tú has trabajado o donde tú desarrollas tu actividad profesional?
Bueno, yo creo que eso también depende un poco del círculo en el que te muevas. Quizás yo que me muevo en un círculo de gente que estamos muy concienciados, que entendemos plenamente el problema, círculos de gente, universitarios, investigadores, en países incluso con más renta per cápita que España. Pues claro, en esos círculos tengo la sensación de que hay una burbuja en la que todo el mundo está preocupadísimo, todo el mundo intenta ir andando o coger el tren en lugar de, incluso por ejemplo en los congresos europeos, muchas veces te invitan a que vayas en tren en lugar de en avión, aunque es incluso más caro, pero lo hacen para que seas consciente de que la huella del carbono de ir en avión es mucho mayor que en tren, por ejemplo. Entonces yo en mi círculo, digamos, social y profesional, diría que sí. Ahora, evidentemente, la persona, el pie de calle, pues ya cada uno tiene sus problemas. Evidentemente, la capacidad que tiene un suizo económica es mayor y, por tanto, digamos, tiene otros problemas que son quizás tiene tiempo, por así decir, para preocuparse de otros problemas ambientales. Típicamente una familia que tiene problemas para llegar a fin de mes en España, pues el menor de sus problemas es ver si recicla o no recicla. Por ejemplo, yo que he vivido en Suiza mucho tiempo, pues allí es que encontrar trabajo no es un problema. Acceso a la salud, a la educación, nunca es un problema. Por lo tanto, la gente tiene tiempo para dedicarse a otras cosas, en este caso, pues a preocuparse del ambiente. El tema del reciclado es un claro ejemplo. Yo he vivido tanto en Suiza como en Alemania unos años, y ahí el asunto del reciclaje se toma muchísimo más en serio. El reciclaje, como el asunto de los trenes, todo eso al final tiene una huella de carbono, y ahí la gente, sobre todo en países cuanto más ricos está relacionado con el nivel de vida, evidentemente, pues son más conscientes. Lo que no podemos hacer es pedirle a un país pobre, a las personas que tienen quizás menos ingresos, que asuman ellos la responsabilidad del cambio climático. Evidentemente, a donde hay que ir es a los que están quizás emitiendo más, típicamente Estados Unidos, que tienen más nivel de vida, que tienen más capacidad de emitir, y por así decir, si les das señales, tenemos que hacer algo. Pero claro, evidentemente tiene que ver relacionado con el nivel de vida. Hemos estado, pues, desde el inicio de la mañana del programa hablando de dos elementos fundamentales, ¿no?, en el cambio climático, sobre todo en la gestión que hacemos de ellos, ¿no? Uno es la energía y otro es el agua. Sobre todo en el agua en una región como la nuestra, ¿no?, con la escasez que tenemos y sobre todo, pues, también con la mediatización, y se ha convertido, desgraciadamente, también en un recurso, pues, político, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Cuando vemos que la gestión realmente sobre el agua, sobre el ahorro de agua, la gestión sobre la pérdida de evaporación, que es una cuestión que yo quería que ahora, que sé que estáis trabajando en esta cuestión concretamente como una consecuencia de la desertización, quizá no estamos todavía en la prehistoria de las soluciones. Quiero decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que abordar el tema del problema del agua para poder pasar a la acción y no seguir en la demagogia? Bueno, es una pregunta bastante complicada. Realmente eso entraría dentro de lo que se llama adaptación. Sí, el problema de cambio climático, a veces se habla también de cambio global, tiene varias facetas. De hecho, hay periódicamente se hace un informe, las Naciones Unidas hace un informe, o mejor dicho, invita a una serie de científicos que hagan un informe, que es el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y ese informe, por ejemplo, tiene diferentes secciones, grupos de trabajo. Entonces hay un grupo de trabajo que es el puramente el físico, que es el, digamos, en el que yo contribuyo, o hago lo que puedo. Otro es sobre estudios de los impactos, otro es medidas de adaptación, etcétera. Entonces, lo que podríamos hacer son varias cosas. Primeramente, evitar o intentar minimizar que siga habiendo cambio climático. Para ello, pues realmente es bastante sencillo. La ciencia del cambio climático, evidentemente hay muchísimos detalles que no conocemos y por eso tengo trabajo, ¿no? Pero la ciencia básica está muy bien entendida. Es el efecto invernadero,
que se produce porque entra radiación del Sol, que se queda atrapada dentro de la Tierra porque hay una serie de gases, típicamente el dióxido de carbono, que evita que la radiación escape. Como hoy en día estamos consumiendo muchísimos combustibles fósiles, está aumentando la concentración de esos gases y aumenta la retención de la radiación, aumenta la temperatura. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Desde el punto de vista físico es muy sencillo. Intentar reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Evidentemente de eso es lo que se trata de conseguir en los protocolos de Kioto, la conferencia de París, etcétera, intentar minimizar las emisiones. Ahora, eso es una pierna del problema. Ahora, otra pierna es, bueno, cambio climático ya es una realidad y es inevitable y sabemos que como mínimo en las próximas décadas va a ir igual o peor. ¿Qué se puede hacer? Eso entraría dentro de lo que se llama adaptación. Por ejemplo, sabemos que va a hacer más calor. ¿Qué podemos hacer? En el caso de Murcia, por ejemplo, o en el sureste, pues sabemos que va a aumentar la temperatura, es muy probable que aumente el estrés hídrico. ¿Qué tenemos que hacer? No basta con emitir menos CO2. Hay que empezar a pensar, bueno, y si la temperatura sigue aumentando, ¿qué hacemos? Pues quizá vamos a necesitar construir saladadas, o más embalses, o mejorar las instalaciones para que se desperdicie menos agua, o cambiar los regadíos a otras variantes, otro tipo de regadíos que consumen menos agua. Eso entraría dentro de la adaptación. Entonces, por poder hacer muchas cosas. Claro, cada cosa que hagas tiene un coste económico, al final hay que hacer un balance de costo-beneficio. Claro, tú no puedes llegar a los agricultores y decirle, oiga usted, aquí en el campo de Guillén ya no podemos plantar hortalizas porque va a faltar agua. Y si usted quiere tener agua va a costar muchísimo más porque lo vamos a tener que traer de tal sitio. Evidentemente es un problema con muchísimas facetas, con muchísimos implicados y es un problema político inmenso. Pero por otro lado es una realidad que está ahí y tarde o temprano nos vamos a estallar contra ella. Hombre, yo te decía si estábamos en la prehistoria porque no se está hablando suficientemente del tema, por ejemplo, de aplicar pues renovables en el tema del bombeo del agua, que es fundamental por todo lo que implica. No hablamos suficientemente de eficiencia en el riego. No hablamos de un tema que yo creo que estáis investigando, que lo hemos hablado antes de entrar en micrófono, que era el tema de evitar las pérdidas por evaporación, la evaporación que se produce en las láminas de agua, especialmente hablo de las balsas de riego y de los embalses, y buscar la ingeniería que pueda. Quiero decir que quizás estamos hablando mucho en la parte política del reparto y demás y no estamos atacando lo que sería pues una solución para frenar este avance de la desertización. Es que hay una metáfora que me gusta mucho sobre el cambio climático y es que no sé si eres fan de la serie Juego de Tronos. Y el cambio climático es como los otros de Juego de Tronos. Es el mayor problema que enfrentamos y estamos entretenidos discutiendo de otras cosas, que si Cataluña, que si la crisis, que si la economía, y el problema más serio probablemente que ahora mismo enfrenta la humanidad no discutimos lo suficiente. Claro que ese es un dilema, es lo que te decía antes. Todos tenemos nuestros problemas. Si yo, por ejemplo, soy un ingeniero, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de intentar minimizar las pérdidas de agua de evaporación en los embalses. Si yo soy ingeniero y tengo una idea y quiero intentar desarrollar esa tecnología, lo primero que tengo que hacer es buscar un inversor o ir a una universidad, una agencia que me financie mi investigación, que hagamos un prototipo, unos estudios. Todo eso cuesta dinero. Y en la época de crisis en la que estamos, en la que no hay dinero para nada, no hay dinero apenas para ayudas sociales básicas, o vete tú a la universidad o al gobierno a pedir dinero para hacer una investigación que a lo mejor dentro de 3 años, que me han dicho los científicos que es el cambio climático, no sé qué, pero bueno, eso es tu servicio, esa política, y el político dice, sí, está muy bien, pero es que eso va a ser dentro de 5 legislaturas y yo tengo aquí a mis votantes que les he prometido que íbamos a
a bajar el precio del pan, por un ejemplo un poco simple, ¿no? Evidentemente hace falta mucha inversión, hace falta concienciar a la gente. Yo creo que la gente está razonablemente concienciada, pero en particular mi impresión, estando dentro del ambiente científico y del sistema de financiación científico, es que mi impresión es que desde el año 2008-2009 entramos en la crisis entró en el sistema de ciencia y de financiación de la investigación y estamos bajo mínimos. No hay dinero nada más que para lo más fundamental, se está invirtiendo en otras cosas. Si no hay dinero, si tú, es como en mi caso, yo por ejemplo he estado 4 años fuera y al final me he venido por cuestiones personales, pero desde el punto de vista profesional se me empiezan a agotar las posibilidades y a día de hoy me veo prácticamente con un pie en la calle de aquí a un par de años. Con esa situación pues resulta difícil ser optimista y venga, vamos a investigar, vamos a buscar nuevas ideas, nuevas metodologías, porque si no se diga todas esas ideas con financiación, pues al final todo se queda en una discusión muy genérica, bueno, y como siempre, el problema del cambio climático, que se va a empezar a ser, por así decir, problemático a unas cuantas décadas vistas. Y en el día a día, bueno, pues es un problema, pero ya veremos, y así vamos. Bueno, yo personalmente pienso que la investigación sí o sí puede generar economía y que el no hacerlo, dicen que lo más caro que hay es los territorios que no invierten en cultura y en investigación, y probablemente mucho de eso y así nos va en algunas regiones de este país y de la Unión Europea. Pero bueno, para concluir, Juan José, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué es lo que, cómo atisbas lo que es el futuro a corto y a medio plazo en cuanto a todo lo que es y está relacionado con el cambio, especialmente en esta área del hemisferio, especialmente del sur de Europa? Y ¿cuál es tu previsión, aunque sabemos que la bola no la tendrás, pero sí que tienes mucha información que quizá el resto no tenemos? Bueno, hacer predicciones es bastante difícil, sobre todo si es del futuro, ¿no? No es tanto, realmente no es una previsión, es lo que sabemos a día de hoy. En parte debido a la investigación con modelos climáticos, sabemos que el cambio climático es una realidad, sabemos que independientemente de que minimicemos emisiones, la Tierra va a seguir calentándose, y eso lo sabemos porque tenemos una comprensión, como he dicho, bastante razonable de cómo funciona el clima, y a día de hoy gran parte de toda esa radiación que he comentado que se está acumulando en la Tierra está ya dentro del océano. El océano tiene una capacidad para absorber energía inmensa, y muchos científicos creen que gran parte de esa energía está almacenada dentro del océano, y que el momento en el que incluso si dejamos de emitir el CO2, incluso si reducimos la concentración de CO2, gran parte del calor que está en el océano va a rebotar, por así decir, y va a empezar a salir a la superficie. Por tanto, la Tierra muy probablemente se va a seguir calentando independientemente de que seamos capaces de reducir las emisiones. Por lo tanto, el cambio climático está aquí para quedarse al menos el próximo siglo. En lo que nos afecta a la región, como he dicho, en mi opinión el mayor problema no es tanto la subida del nivel del mar, porque si va a subir, pues no va a ser a unos niveles como veíamos hace unos años en un reportaje de Greenpeace que se va a inundar la Manga, quizás no va a ser así, pero como has dicho, probablemente lo más problemático sea el avance del desierto, la desertificación, el estrés hídrico, la falta de agua, y también es algo que estamos estudiando, en particular en un proyecto, que es la intensificación de los fenómenos extremos. Y es que muchos fenómenos extremos justamente se alimentan de la energía que hay en la atmósfera. Si tú tienes una atmósfera más caliente, tienes más energía disponible. Por lo tanto, las tormentas pueden ser mayores. Eso es algo que lo estamos estudiando con modelos y son resultados que hemos obtenido. Últimamente se está empezando a hablar de una serie de tormentas sobre el Mediterráneo que se llaman Medicanes, que viene del Mediterráneo,
y ciclones, la palabra viene de ahí. Ese tipo de tormentas son muy especiales, hasta ahora apenas se ha oído hablar de ellas, pero están empezando a ser más frecuentes y más intensas. Ese tipo de tormentas afectan mucho precisamente a todo el sureste de la península ibérica. Entonces, estamos viendo que toda una serie de fenómenos extremos se van a aumentar su frecuencia. O sea, lo que ahora llamamos fenómeno extremo va a dejar de ser extremo, va a ser lo habitual. Entonces, quizás sean los impactos más previsibles. A día de hoy prácticamente no sabemos cuantificarlos exactamente, pero es difícil argumentar que no van a ser nuestro pan de cada día en las próximas décadas. Pues tenemos que ir cerrando porque nos estamos despidiendo, estamos consumiendo pues, los últimos minutos del programa. Me gustaría, Juan José, de verdad, pues poder profundizar en esto y espero que más adelante tengamos alguna oportunidad de poder entrar en un tema tan importante como este. En cualquier caso, Juan José, agradecerle primero a la Fundación Séneca y al programa Saavedra Fajardo, pues el que pueda, el que nos haya prestado estos minutos para poder entrevistarte y sobre todo, agradecerte a ti, pues el poder, aunque con un poco de estrés, no hídrico, pero sí de tiempo, de que hayas podido estar con nosotros aquí en los micrófonos, agradecértelo y sobre todo, Juan José, desearte y pedirte que aparte del cambio climático, el cambio de materia gris que necesitamos en esta región y en este país, que es de gente formada, de gente cualificada, de gente que puede de alguna manera pues abordar los problemas y los retos del futuro, os necesitamos aquí, os necesitamos todo ese colectivo como un vecino nuestro, un paisano nuestro de esta comarca que nos esté diciendo que que con todo lo que está investigando, con todo lo que está contribuyendo a la ciencia, pues ese programa dentro de nada puede ser que se acabe. De verdad necesitamos gente como tú que esté abordando los problemas que tenemos la sociedad de hoy en nuestros territorios. Muchísimas gracias, Juan José. A vosotros, cuando queráis, estoy dispuesta a que me invitéis. Son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Ellín. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, calle Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín. Lo cierto es que ha sido un programa muy interesante el que hemos vivido los últimos minutos a través de la sintonía de Solo Radio en el 90.6. Le damos las gracias a todos aquellos que han intervenido en este programa por darnos su punto de vista y por hacernos conocedores de todo aquello que nos han ido contando en estos minutos de radio. Y por supuesto, darle las gracias también a Jesús Domínguez por estar un día más con nosotros a través de Puerto Presente en los desayunos de Solo Radio. Como decíamos, un programa muy interesante. Si alguno de ustedes se han perdido detalle del mismo, ya saben que pueden volver a escucharlo de nuevo a partir de las 2 de la tarde, una vez que finalice nuestro informativo Primera Plana, y que además este programa permanecerá colgado en nuestra página web, en ellinsoloradio.com, para que ustedes en cualquier momento puedan descargarlo y escucharlo donde quieran y ser conocedores de todo lo que hemos hablado. Las mañanas continúan a través del 90.6 porque dejamos a un lado los desayunos, pero enseguida comenzamos las mañanas en este jueves. Gracias por estar ahí. Un saludo de Paqui Pinar. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio.